Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Vargas, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNAD, estoy cursando cuarto semestre y voy a explicarles acá la parte que me correspondió de las prácticas de electromagnetismo, que está en mi documento de identidad. Entonces voy a explicarles el experimento 1 de la práctica número 1 que dice campo electrostático, potencial eléctrico y campo eléctrico en la materia corriente y resistencia. Experimento 1. Montaje de circuito serie, paralelo y mixto, medición de corriente y diferencia de potencial, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Tenemos un circuito en serie. Dice realizar el montaje en serie asignando diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. Asumo un valor para B, por ejemplo 12 voltios. Entonces yo tengo el circuito aquí montado. Es una imagen ya que tomé de Proteus. Entonces tengo la resistencia 1, R2 y R3. R1 con un valor de 100 ohmios, R2 de 150 ohmios y R3 de 200 ohmios. Una fuente que me arroja un voltaje de 9 voltios. Dice, determine manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. Tenemos que la resistencia de 100 ohmios tiene el color marrón, negro y marrón. La resistencia de 150 es café, verde, café. La resistencia de 200 ohmios es rojo, negro, café. Tengo la tabla de colores. Punto 3 dice, calcular el valor de voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia. Completar la tabla 1. Entonces, utilizando el multímetro, me arrojó que en la resistencia 1 me da un voltaje de 9 voltios, en la resistencia 2 de 150 ohmios me da un voltaje de 7 y en la resistencia 3 me da un voltaje de 4 voltios. Calcular el valor teórico de la corriente total del circuito. Tenemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que esto es igual al voltaje del circuito que es 9 voltios y la resistencia es la resistencia total. Después de haber realizado la suma de resistencia en serie en este caso, me da una corriente de 0.02 amperios total. 4. Calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Entonces tenemos que el voltaje es igual a corriente por resistencia. Tenemos la corriente total que es 0.02 amperios por la resistencia que es 450 ohmios. Esto me da 9 voltios. El valor de la resistencia en R2 es igual a 0,02 amperios por 350 ohmios, que eso me da la suma hasta el lugar en el que se encuentra la resistencia R2. Esto me da 7 voltios y el voltaje de la resistencia R3, que es la corriente también, por la resistencia que es de 200 ohmios, el cual es el valor de la resistencia 3. Me da 4 voltios. Dice 5. Compare los resultados teóricos con los resultados prácticos del simulador. Explique la diferencia en los resultados en caso de que existan. En este caso no me dio ninguna diferencia. Tenemos ahora un circuito en paralelo. Si se realiza el montaje en paralelo con diferentes valores para la resistencia R1, R2 y R3, asumo un valor para el voltaje, por ejemplo 12 voltios. Toma el mismo valor de voltaje, 9 voltios. La resistencia R1, R2 y R3 tienen el mismo valor del circuito pasado, 100, 150 y 200 ohmios, pero esta vez están en paralelo. Entonces dice, determine manualmente los colores, tienen los mismos colores, no los vuelvo a leer. Dice, calcular el valor de la corriente utilizando el multímetro en cada resistencia y completar la tabla. Utilizando el multímetro en Proteus me dio que la resistencia 1 tiene un valor de voltaje de 0.09 amperios. Perdón, este es el valor de la corriente. La resistencia R2 me da 0.06 amperios y la resistencia R3 me da 0.04 amperios. Entonces dice calcular el valor teórico del voltaje total del circuito. Aquí hallamos la resistencia total primero que todo. Vamos a hallar la corriente, que es de 0.19 amperios. Debemos el voltaje sobre la resistencia total para hallar la corriente, ¿no? Y el voltaje total es corriente por resistencia, en este caso 0.19 amperios por 46.15 ohmios. Me da un voltaje de 8.76, ya aquí medio menos, pero esto es debido ya a los decimales de las operaciones. 5. Calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia.
Entonces, aquí ya utilizamos la fórmula de corriente, ¿no? Voltaje sobre resistencia. La corriente en resistencia 1 me da 0.09 amperios, la corriente en resistencia 2 me da 0.06 amperios y en la resistencia 3 me da 0.04 amperios. Se compare los resultados teóricos con los resultados prácticos y explique las diferencias en los resultados. Solo hubo una pequeña diferencia, pero esta vez ya fue por los cálculos debido a que no se toman todos los decimales. Y tenemos un circuito mixto que dice realizar el montaje del circuito mixto con diferentes resistencias. Aquí ya se agregan dos resistencias más, que es R4 y R5, a las cuales le di un valor de 250 ohmios y R5 de 300 ohmios. Tienen el mismo valor en la fuente. Dice determine manualmente los colores de cada resistencia. Aquí agrego el de la resistencia 4, que es un color rojo, verde, marrón, que es de 250. Y la resistencia 5, que es naranja, negro, marrón, que es de 300. Ya los dos colores los he explicado. Calcular el valor de la corriente y del voltaje utilizando el multímetro en cada resistencia. Dice completar la tabla 3. Entonces, hallamos el voltaje de resistencia 1 me da 9 voltios y una corriente de 0.03 amperios. En R2 me da 5.24 voltios y una corriente de 0.02 amperios. R3 de 200 ohmios, un voltaje de 2.23 voltios y una corriente de 0.01 amperios. En R4 me da un voltaje de 2.23 voltios y una corriente de 8.93. R5 un voltaje de 5.24 y una corriente de 0.01. Calcular el valor teórico de la corriente y el voltaje de cada resistencia. Entonces el voltaje de R1 7.18 voltios y la corriente 0.03 amperios. El voltaje de R2 es de 5.22 voltios y la corriente de 0.02 amperios. El voltaje de R3 es de 2 voltios y la corriente de 0.01 amperios. Voltaje de R4 2.22 voltios, la corriente 0.0088 amperios, que ya me da en miliamperios. Voltaje de R5 es de 4.2 voltios y la corriente de R5 es de 0.03 amperios. Calcular el valor teórico total y de la corriente total del circuito. La corriente total es 9 voltios, que es el voltaje total, dividido la suma de todas las resistencias, que en este caso me da 239.6 ohmios. La corriente me da 0.03 amperios. Y el voltaje total, pues multiplico la corriente por la resistencia, ¿no? Que me da 7.2 voltios. También varía, una diferencia como de 1.8 voltios, pero esto es por los decimales, que no se toman todos los decimales para realizar la operación. Y esto es todo. Muchas gracias.